Hola, ¿qué tal? Hoy toca ver una nueva clase de resolución de problemas. El tema que vamos a ver a continuación es el siguiente: argumentar siguiendo las reglas de una discusión crítica. Y los puntos que se van a tratar son los siguientes: reglas para resolver una diferencia de opinión, etapas para argumentar en un diálogo que tenga como finalidad llegar a un acuerdo, etapas de una discusión crítica, confrontación, apertura, argumentación y cierre. Y finalmente, el último punto de este video va a ser reglas de una discusión crítica. Cuando se trata de resolver una diferencia de opiniones, es necesario seguir las siguientes reglas. Mantener siempre el respeto. Esta es una parte esencial porque aquí es donde prácticamente se rompen todos los diálogos. Podemos decir que la falta de respeto es lo que echa por tierra la posibilidad de llegar a un acuerdo en la mayoría, por no es decir que en todas las situaciones en las que se está tratando de discutir un asunto y llegar a un acuerdo. Entonces, la primera regla sería mantener siempre el respeto. La siguiente sería tratar de entender la postura de la otra opinión o de la otra persona. Esto es sumamente importante porque es donde vamos a tratar de persuadir incluso hasta a la persona que es nuestro oponente, no solo al auditorio, puesto que le vamos a dar señales o le vamos a hacer entender de que no estamos en contra de él, no estamos en contra de las intenciones que tiene o de las ideas que él puede tener. Simplemente nosotros tenemos un punto de vista que parte de otras premisas y que por lo tanto creemos nosotros que es mejor, pero no tenemos nada en contra de él. Esta parte es muy importante porque lima muchas veces las asperezas que se puedan tener con el contrincante o el oponente, y luego el auditorio, las personas que pueden juzgar esos argumentos. Recuerden que estamos viendo también esa parte de la evaluación de los argumentos. Ya hemos visto que esa parte de la evaluación de los argumentos es muy importante. Tener esa apertura para entender la postura de la otra persona y así poder nosotros incluso darle soluciones a esa persona y tratar de hacer entender al oponente que lo que nosotros estamos diciendo le conviene más incluso que lo que él mismo dice. El siguiente punto es aplicar razonamientos y principios de lógica a ambas opiniones. Esto es una comparativa que resulta muy eficaz para hacer evidente la calidad de nuestros argumentos una vez que están enfrentados a una postura contraria que tenemos enfrente de nosotros. Porque así es más fácil juzgar quién tiene la razón cuando a la luz de la lógica se ve quién tiene una postura mejor estructurada, con un pensamiento mucho más racional, mucho más razonado, de tal manera que pueda quedar evidente que lo que nosotros estamos diciendo tiene más sustento y por lo tanto hay más razón en lo que nosotros estamos proponiendo. Luego, el otro punto es tratar de hacer entender a la otra persona sobre nuestra opinión personal. Esto parece algo, como decir, lógico, pero es importante aquí ver a qué se refiere con esto de tratar de hacer entender a la otra persona. Porque nosotros cuando estamos discutiendo partimos de un contexto personal, partimos de las ideas que nosotros tenemos, partimos de los principios y de los fundamentos
con los cuales nosotros estamos relacionados para llegar nosotros a esas conclusiones. Entonces, quizá si la otra persona o el oponente en un debate tenga el mismo contexto de nosotros, podamos hacer que en varios puntos llegue a las mismas conclusiones a las que nosotros hemos llegado. Quizá solo necesitemos hacerle entender ese contexto que le falta comprender al oponente. Y si lo logramos, pues ya tendremos un gran porcentaje del debate a nuestro favor. Entonces, esa sería la etapa o la parte de tratar de hacer entender a la persona sobre la opinión que nosotros tenemos. Bien, pasemos al siguiente punto. Etapas para argumentar en un diálogo que tenga como finalidad llegar a un acuerdo. Bueno, los debates, las discusiones deben de tratar de llegar a un acuerdo, ¿sí? Esto parece también algo muy obvio, parece algo muy lógico, pero es que resulta que muchas veces cuando se involucran las emociones de las personas, en realidad si hacemos un análisis detallado y si reflexionamos al respecto, nos damos cuenta de que muchas veces ya no se quiere llegar a un acuerdo, sino se quiere ofender a la otra persona o se quiere ganar de alguna manera, por lo que sea, puede ser por orgullo, puede ser por coraje, puede ser por diferentes situaciones emocionales. Entonces es necesario que nosotros tengamos en mente y no perdamos de vista que lo que tratamos de hacer es de llegar a un acuerdo, no solo de pelear ni de hacer sentir mal a la otra persona o de demeritarlo de alguna forma o de hacerlo sentir que es una persona menos inteligente o hacerlo ver como un tonto en un momento dado. No, o sea, nosotros simplemente tratamos de llegar a un acuerdo. Y cuando esto se hace evidente, entonces la otra persona, si es que no le ha ganado ya el sentimiento, si no le ha ganado ya la parte emocional, puede que acepte con más facilidad lo que nosotros estamos diciendo. Y por supuesto la audiencia, que tiene una posición mucho más relajada, puede estar más de acuerdo con nosotros, ya que se da cuenta que nosotros simplemente tratamos de llegar a un acuerdo y de no pelear y de no hacer algo negativo. Entonces es muy importante que no perdamos de vista el punto fundamental de un debate, que es llegar a un acuerdo. Bien, entendido eso, la primera etapa sería exposición de argumentos. Aquí es donde nosotros ponemos todos los argumentos que nosotros previamente ya tenemos en la cabeza de qué es lo que vamos a decirle al oponente, qué es lo que vamos a hacer ver tanto a nuestro expositor contrario como a la audiencia que pueda en un momento dado estar escuchando nuestro discurso. Entonces, ¿recuerdan cómo se analizaban los argumentos y cómo se construían? Bueno, pues en esta parte llegamos con todo eso ya armado. Esa sería la primera etapa. Luego pasamos a otra etapa, que es la de negociación. Esto también ya por ahí lo habíamos comentado en un video. Es muy importante la negociación. Siempre que se entra en un debate o en una discusión, siempre hay que tener en cuenta, así como habíamos dicho, acabamos de decir que hay que tratar de nunca perder de vista llegar a un acuerdo. Bueno, pues precisamente en la parte de la negociación es donde hay ese estire y afloje para tratar de llegar a ese buen puerto, ¿no? a esa negociación. Entonces, cuando nosotros vemos que hay oportunidad de llegar a ideas que puedan coincidir, tratamos ahí nosotros de llegar a las mismas ideas que nuestro oponente, pero con la perspectiva que nosotros tenemos, para ver de qué manera podemos llegar a un lugar en el que nos convenga a ambos. Esa sería la negociación. Luego después la conciliación. Como se dicen cosas con las que no se están de acuerdo y que muchas veces pueden ser emocionales, hacer hincapié y limar las asperezas
hablar siempre con respeto y tratar de que la otra persona pues se relaje y relajarnos nosotros también y tratar de suavizar las cosas. En esta parte de después de la negociación, bueno, tratar de suavizar las cosas. Esa sería la tercera etapa. Y finalmente, el acuerdo. Aquí en el acuerdo pues vamos a tratar de tomar los puntos que son con los que estamos coincidiendo y tratarle nosotros de hacer ver a la otra persona nuestra parte y nosotros mismos hacerle ver a la otra persona que entendemos lo que quiso decir y las cosas que le importan a esa persona. Entonces es muy importante para poder llegar a un acuerdo. Bien, veamos el siguiente punto. Etapas de una discusión crítica. Bien, la confrontación es la primera intención y consiste en exponer todos aquellos argumentos, ideas, lógicas y generar en general recursos con los que estamos para defender de manera eficiente nuestra postura. Esa sería la confrontación. Luego, la siguiente etapa de la discusión crítica sería la apertura, que es como lo que ya estuvimos mencionando, es parecido a lo que ya estuvimos mencionando. En esta etapa, después de haber mostrado las ideas fuertes y contundentes, es muy importante estar abierto a las ideas que en el momento surjan, pero sobre todo las ideas del oponente, pues tiene que quedar claro que no es necedad y que podemos incluso comprender las cosas que está diciendo también la persona que ostenta la postura contraria. Esto es muy importante. Bien, el siguiente, argumentación. En esta parte, después de la retroalimentación proporcionada por el oponente y luego de que se está seguro de que han quedado claros nuestras ideas fundamentales expresadas en un principio y de que hemos aprendido con las ideas del oponente, nos queda argumentar de manera precisa y tomando en cuenta lo expresado por ambos en las sesiones anteriores. Aquí hay que tener muy claro la estructura de los argumentos para hacer los últimos aciertos del debate y que sean efectivos. Y finalmente el cierre. En esta etapa se rescata lo mejor de ambas posturas y, de ser necesario, se dejan firme por última vez los puntos fundamentales de todo nuestro discurso y dejamos clara para todos nuestra tesis. Por último, el último punto de este video. Reglas de una discusión crítica. Regla de libertad. En la discusión, las personas deben tener total libertad para expresar sus puntos de vista, ideas, o de poner en duda y cuestionar los que puedan emitir los demás, sin que haya temor, vergüenza o cualquier otra situación negativa por parte de quien expone. Por supuesto, siempre en un ambiente de cordialidad y respeto mutuo, sobre todo cuando se ponen en duda las ideas del oponente. La siguiente regla, la carga de la prueba. Cuando un expositor en una discusión crítica defiende un punto o una serie de puntos, este está obligado a defender y explicar detalladamente el sentido y la lógica de sus ideas cuando el oponente se lo solicite. Luego tenemos regla de la posición o punto de vista. Bueno, esto tiene que ver
con que cuando una persona está defendiendo un punto, tiene que estar muy claro de en qué consiste el punto que está defendiendo. O sea, qué es exactamente lo que está defendiendo, exactamente. Y pedir que el oponente no ataque otra cosa, sino el punto que se está diciendo. Que no trate de desviar la conversación a otros puntos, porque entonces ahí podemos decirle que está cayendo en una falacia. Esa es una falacia que se le llama del espantapájaros o del blanco móvil, que consiste en hacer nosotros como que la persona está diciendo algo que en realidad no está diciendo, y entonces atacar ese punto, porque así es más fácil para nosotros vencerlo en ese punto. Entonces eso no se debe de hacer, es una de las reglas. Bien, la siguiente regla es la de relevancia. Bien, esta consiste en que una parte solo puede defender su punto de vista presentando una argumentación que no se salga del tema, que vaya al caso lo que se está diciendo. Eso viene a ser esta regla. Y la que sigue es regla de la premisa no expresada. Es la siguiente. Una parte no puede presentar algo falsamente, como si fuera una premisa que ha sido dejada implícita por la otra parte, ni puede negar una premisa que ha dejado implícita. Bien, pues esas serían las reglas en una discusión crítica. No me queda más que emitir, como siempre, la tarea o la actividad que se va a hacer para este video, la cual consiste en, como siempre les digo, pasar los apuntes del video, o sea, la teoría, a la libreta y hacer un ejemplo de cada uno de los puntos que estuvimos viendo aquí. Entonces, eso sería todo y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego. Muchas gracias.